grupo de 20. Espero que pues se puedan conectar la totalidad o bueno, la gran mayoría. La idea de hoy, como lo consulté previamente con María José y con Sebastián, es la posibilidad de mirar lo relativo al capítulo de tratamiento. Nos faltan unos detalles. Lo que tiene que ver con un par de ejercicios de esa temática, se los compartiré en un video porque va a ser menos, digamos, precoz, y es un video de media horita donde, pues, digamos, ustedes pueden revisarlo varias veces y de esa manera, pues, quedar muy claro lo de la temática de tratamientos térmicos, sobre todo los de aquellos de enfriamiento continuo. Ahora, también se me indicaba de la posibilidad de abrir el espacio a comentarios relativos a las exposiciones que arrancan en unos minutos en la universidad. Entonces, abro el espacio de una vez. Ahora, había por ahí una pregunta, o mejor, una propuesta que quedó en el aire. Creo que el que hacía la propuesta era Sebastián, pero no sé si era Fabián el que la complementaba. Recuérdenme si estoy bien o mal. Pues bueno, en últimas lo que yo recuerdo era relativo a propuesta de Sebastián, creo que era el de no realizar el tercer parcial. Creo que la propuesta de María José era más en quitarle un peso al tercer parcial y a la exposición, si más no me equivoco. No sé de la tercera propuesta, la verdad. Profe, hola, buenas tardes. Buenas. Profe, sí, señor, propuesta, pero mi compañero Kevin, bueno, también pues me hizo una propuesta, entonces, no sé si creo que Kevin está ahí en la sala, a ver si no la puede... Kevin. Entonces, me hizo pues, entonces, a ver si tal vez, para pues escucharla entre todos, o si quiere que yo la diga, no sé, como quiera el compañero. Kevin dirá. Profe, bueno, la propuesta que yo le propuse primero a mi grupo de exposición, que se la comuniqué a Sebastián, sería que por cada grupo que exponga, realice una actividad evaluativa en la plataforma Quizzes o en Kahoot, que sería todo lo relacionado con eso que realizan ellos. O sea, tiempo después de cada exposición para realizar ese, pues, como mini quiz o un quiz relámpago, y su merced, cómo estaría la evaluada, cómo estarían diseñadas las preguntas y si estarían correctamente enfocadas para acelerar como el proceso de evaluación. Pues el profesor tendría que revisar cómo hace la cuantificación de cada exposición y de cada uno de los quizzes que realicemos. A ver, entonces va enfocado, lo que entiendo de Kevin va enfocado es a evaluar cada tema. Sí, señor, es que como son tantas exposiciones, pues más de uno está como apretado, y la exposición tiene valor, pero también se sobrecarga el tema, ¿sí? Como se sobrecarga de todas las exposiciones. Entonces me parece una opción más sencilla: tema visto, tema evaluado. Bueno, el detalle es los que arrancan hoy, es el grupo de Mieles. Ellos hoy no tendrían esa, o no están preparados para... Métela, no.
listo. Entonces, ustedes montarían en Kahoot y yo lo revisaría previo a la próxima semana. Algo así, ¿cierto? Sí, señor, para revisar si está bien estructurado las preguntas. Kahoot es una posibilidad, no creo que hablan de otra. Yo conozco Kahoot. Pues sí, me suena esa posibilidad. Entonces, ahí sería yo tener una nota que es la mitad del previo relativa a tratamientos a partir de Kahoot, la otra nota que es de las exposiciones y la otra nota de tratamientos que sería prácticamente un previo casi que de selección respuesta única. Entonces se convertiría en eso la propuesta y pues me gusta la idea de aprovechar Kahoot. Vale, o sea, me suena esa posibilidad que plantea Kevin. Pero entonces el día lunes en horas de la tarde sería ya tener la información ya para poder revisar. De pronto nos reunimos por el Zoom, digamos, lo comercial que yo tengo para afinar detalles de esa actividad. Y lo mismo pasaría con los del jueves de la otra semana. Entonces, no, me parece, ahí saldría entonces alrededor de unos para fundiciones y aceros, otro para compuestos, otro para polímeros y otro para cerámicos, si no me equivoco, son unos 5 temas. Se convertiría en 4 quizzes o 4 actividades evaluativas tomando Kahoot como criterio de referencia. ¿Entendido hasta ahí? Profe, Señor. ese quiz lo realizaría y usted lo revisaría a ver si es válido. Yo creo que sí. Ahí lo que habría que mirar es de qué manera, digamos, que van a estar exponiendo, no van a ser evaluados. Es decir, al final de cuentas van a tener no 4 notas, sino 3 notas en totalidad, porque se van a evaluar son los que están oyendo, más no los que están sustentando. Sería la mejor manera, a mi modo de ver, ¿cierto? Profe, o sea, que hay que aplazar el martes que dijo María José, entra la exposición de hoy y la próxima, ¿cierto? Sí, la de hoy pues miro que la graban para que la revisen previo a eso y que tengan algunas referencias antes de la siguiente. Y ya durante la próxima sesión, que es el martes en la mañana, terminando la sesión, ya estaríamos terminando aceros y el próximo jueves estaríamos en la otra tutoría evaluando después de aceros regálenme un segundo que tengo la lista, de una vez doy dando aquí unas orientaciones. Después vendrían aceros y fundiciones, terminarían ya el martes y se evaluaría el martes. Poliméricos en la hora de teoría del próximo jueves. Cerámicos, primera hora de la hora normal de clase del próximo jueves y compuestos, hora de la clase normal del próximo jueves y con eso creo que terminamos. ¿Sí? Entonces ya queda de una vez programado también. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, el Kahoot tendríamos que hacerlo usted para previa revisión. Para el caso de fundiciones y aceros, nos reuniríamos los integrantes de fundiciones, aceros y mi persona el lunes tarde después de las 4 para pulir detalles y en el caso de las otras 3, polímeros, cerámicos, compuestos, uniríamos por grupos de trabajo, que esto se puede hacer aquí en Zoom, el día miércoles en la tarde, después de las 3 de la tarde. Entonces, de esa manera, los detalles de esa actividad a evaluar el siguiente día, ¿listo? Profe, no sé, pero aquí entre mis compañeros de una vez cuadremos con reunir fuera de clases porque el profesor de resistencia prácticamente nos cogió toda la semana que viene clases extra. Entonces, no estamos seguros qué tiempo libre tenemos porque realmente no tenemos espacio ahora. Bueno, entonces miremos con los
aceros y funes, que me imagino que hay de los dos temas. Ahí lo que espero es que tengan en cuenta las posibilidades de todos los temas, ¿no? Entonces, de aceros y fundiciones el lunes a las 4:30, ¿qué tal? ¿Es viable o no? Sí, se puede. Listo, claro que sí. Ah, bueno, entonces, pues mañana me comentan, por favor, y lo mismo pasaría con el grupo de polímeros amigos y compuestos el miércoles. Entonces, si de pronto no pueden, estaríamos a las 6 conectándonos, ¿listo? Sí, profe. Ok, entonces ya por ese lado quedó programado, protocolizado, actividades que tenemos siguiente semana. El parcial se terminó convirtiendo en una suma de dos notas, las notas de Kahoot, un 10%, ya la exposición sería pues obviamente la nota normal, y la parte de tratamientos térmicos sería la otra nota, otro 10%, y se convierte en la nota del previo, que es un poco más de trajín, pero bueno, de pronto con lo de Kahoot va a ser mucho más sencillo para ustedes, al menos 1% del parcial, el otro pues se convertiría en lo que estamos revisando ahorita, que por ahí les estaba hablando de los tratamientos, enfriamiento continuo y los de enfriamiento TTT, que es con enfriamiento isotérmico, llamémoslo así. Entonces, va a ser mucho más sencillo al de esa forma. Bien, vamos a mirar, no sé si haya más dudas, espero que no. Profe, y usted dijo que el grupo de que viene después de aceros, fundiciones y eso, usted nos dio el martes, ¿no? El martes estaríamos nosotros entrando a exponer. A ver, voy a mirar aquí listas Y de el una vez. martes mismo terminamos, porque será que sí alcanza todo el grupo las 2 horas. Materiales ferrosos, aceros, fundiciones. Primer grupo es María José y Kevin Manuel. María José y Kevin Manuel, ¿ustedes para hoy media hora tienen ya algo preparado o no? Ah, bueno, entonces ahí ya estamos adelantando para lo que me pregunta. ¿Está listo? Es Christopher, Andrés y Samuel David. Creo que era Christopher. Sí, señor, nosotros somos el último subgrupo de ese Si grupo. lo hice adelante una parte, ya quedaría más espacio y más holgado para el otro martes. ¿Listo? Listo, listo. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, etcétera, pues voy a continuar con la presentación que tengo de tratamientos térmicos. Lo que me queda haciendo falta se los compartiré con un video porque no creo alcanzarme el tiempo para hablarles un poquito de ejercicios. Entonces, se los comparto. Es un video de 30 minutos, ya lo estoy buscando en mi página de YouTube. No los encuentro porque los tengo, pues, directamente el link que les comparto. Bien, entonces vamos a presentación. Ya hemos quedado por ahí. Por acá, ahora sí. Entonces, ampliemos. Ok. Entonces, ahora hablemos de los que tienen cambio en la composición química desde el punto de vista de aplicaciones superficiales, es algo que ya se tocó comenzando el capítulo, donde el objetivo, como lo ven ahí claro, pueden tomar nota, apuntes, al estar tomando nota, pues están asimilando la información. Es mucho más sencillo que tratar de ver los videos unos días antes de las actividades. Igual, el que quiera grabar lo que queda de esta actividad, pues la admite y le doy aquí la posibilidad. En este tipo de tratamientos, ¿qué es lo que se busca? Pues mejorar la resistencia que tiene el material, no solamente del entorno, entornos que pueden ser de altas humedades o de alta
contenido de sal, sobre todo los costeros, sino también el buscar que el material tenga entonces una dureza superficial alta, pero un núcleo, como dice aquí, muy dúctil para que sea muy tenaz. Y eso pues evita que se rompa, al ser, digamos, blando o dúctil internamente. Dúctil o maleando si es una varilla o dependiendo si es una lámina. Entonces, en estos tratamientos que se caracterizan por que cambian la composición, la nitruración, la cementación y la carbonitruración, de eso ya hablamos. En el caso de la nitruración a partir del amoníaco, que al haber un químico involucrado, lo que hace es descomponer el amoníaco y el nitrógeno es el que ingresaría al material cuando tenemos entonces un tipo de oso, sino baño líquido, la cementación que se puede trabajar mediante baños gaseosos a partir del CO2 para la descomposición y la carbonitruración, que es que simultáneamente haya carbono y nitrógeno para que ingrese con los intersticios superficiales de la pieza algunas micras, dependiendo del tiempo, pues espesor en que va penetrando o aumentando y que va a permitir lo que pues define lo que es estos tratamientos de tipo superficial. Exploración, pues aquí tenemos un poquito de la parte química. Lo que se busca durante el proceso es que haya absorción de nitrógeno para que se mejoren de una manera muy propiedades mecánicas y en particular la dureza del material. Estos nitruros lo que hacen es que pues la superficie seca y que tenga entonces una resistencia mucho mayor a la parte de la degradación del material o corrosión generada por el entorno. En la parte inferior estamos viendo precisamente cómo es la reacción química de ese amoníaco, donde pues tenemos un amoníaco gaseoso, manejo líquido, a alta temperatura. La alta temperatura es la que disocia el nitrógeno y el hidrógeno sería el que ingresa directamente. Importante evitar que el hidrógeno ingrese en la pieza. Entonces, ahí es parte del manejo de timer dentro de ese horno o mufla para evitar que se introduzca y que genere una reacción junto con el oxígeno que venga al material. En el caso de la cementación, pues lo que se busca, al igual que pasa con la nitruración, es mejorar propiedades mecánicas como las que ya les había indicado. Lo que se busca es que la superficie ya no se formen nitruros, sino carburos, al aumentar entonces la cantidad de cementita. Esa cementita, pues ya la vimos nosotros desde el punto de vista de los diagramas de fase. Las reacciones, pues son un poco más complejas si las comparamos con la nitruración. En el caso de la cementación hay una cantidad de etapas, llamémoslo así. En esas etapas lo que estamos viendo es que inicialmente tenemos un carbono, ¿cierto?, que se está mezclando con el oxígeno del aire, es decir, tenemos carbono pulverizado con el oxígeno del aire para formar un monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono, debido a las altas temperaturas dentro del horno, se va a disociar en carbono y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, o mejor, ese carbono, lo que hace es ingresar dentro de la pieza metálica, combinarse con el hierro de la pieza metálica para formar cementita. Más o menos el paso a paso de las reacciones que tienen lugar en este tipo de reacción llamada la cementación, también llamada carburación. Podemos manejar tanto carbono como nitrógeno, pues sería una combinación de las anteriores, buscando pues que el oxígeno que está generando el monóxido de carbono se mezcle con el hidrógeno para formar agua. Pues esto lo que generaría en la pieza entonces es una degradación o un aumento de los procesos corrosivos. Entre otros tratamientos, digamos, donde se involucran unas mucho más complejas y donde hay hasta un impacto ambiental mucho mayor, tenemos el cromado y el galvanizado. En el caso del cromado, es una técnica, al igual que ocurre con el cementado y la nitruración, que lo que busca es proteger a los materiales del ambiente. Es elementos muy importantes en la parte ingeniería, como el señor.
Profe, disculpe la interrupción. Es que me hizo acordarme de una vez que me vendieron unos zapatos que estaban vulcanizados. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, no, el vulcanizado ya es en el proceso polimérico del caucho. Pronto no es con la parte metálica, pero el vulcanizado le apunta a que el material que es el caucho se endurezca en la superficie y que en la parte interna sea blanda. Tal vez es, digamos, un proceso o un mecanismo muy, digámoslo, de homologarlo con la parte metálica. Hoy en día lo que es las llantas de tipo, se me va el término, bueno, que no necesitan de neumáticos, sellomáticas, ese es el término. Estas llantas sellomáticas pues tienen un proceso de vulcanización mucho mejor que en el pasado, donde que pues tratar de que el material tenga una mayor resistencia de manera externa, esa que va directamente en contacto con las superficies, carreteras, pavimento, y que internamente pues no sea tan dura, sino que tenga ser, digamos, tenaz o blanda. Entonces, obviamente, materiales poliméricos, digamos que su característica es la tenacidad o ser blandos, pero aquí se busca que la parte superficial, porque estamos hablando de la parte de llantas, bueno, en el caso de lo que le ofrecían, entonces estamos hablando de la parte de de la plantilla o de la base del zapato, que lo que se busca es que ese contacto que tiene con las superficies, los suelos, no lo desgaste tan rápido. Es decir, el vulcanizado en el fondo lo que busca es que el desgaste sea muy inferior, y si es unos tenis, pues, me imagino que, digamos, el trajín es mucho mayor, pongo el ejemplo de baloncesto, mucho mayor que cuando estamos simplemente utilizando un calzado para caminar. Simplemente con eso le aclaro un poquito a quien hacía la pregunta. Sí, profe, gracias. Es que estaba ahí como que, ¿qué me vendieron a mí? No. En el fondo, pues, digamos, es un proceso extra o un tratamiento que se le hace precisamente para aumentar el tiempo de vida de la suela, ¿no? Aquí lo que se busca es aumentar la vida de las superficies metálicas para aislarlo o para, si es un material que está en contacto con otro, pues que tenga la suficiente dureza. Bueno, se utiliza sobre todo en aceros, de pronto no al mismo porcentaje en aluminios, porque el aluminio tiene una manera natural de protegerse con la alúmina, necios y zinc, aunque el zinc pues por lo general también es un material que se utiliza para hacer recubrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Cromado, pues digamos, lo que se busca es que la superficie de la pieza que se vaya a recubrir se formen cromatos metálicos, estos cromatos metálicos, entonces la dureza superficial y de paso mejoran el tiempo de vida útil. En el caso de los aceros, digamos, debido a que no es tan sencillo que esas capas se adhieran tan fácilmente, entonces el cromado no es tan bueno para la parte de las fundiciones, o mejor, de las aleaciones de acero. En el caso de los galvanizados, pues al igual que los cromados, lo que se busca es superficie en ambiente, sirve para aceros, sobre todo aceros de bajo carbono, también se utiliza para fundiciones y aleaciones de esto, pues se va a profundizar a partir de las exposiciones que tenemos ahorita, donde se van a hablar de tipos de aceros, para saber entonces la cantidad o los porcentajes de carbono que tienen y los otros elementos aleantes que están involucrados dentro de la misma. El proceso pues es sumergir las piezas dentro de un baño. En el caso anterior era un baño de cromato, ahora es un baño de zinc líquido, temperaturas muy cercanas a los grados. En el caso de los aceros estaríamos por debajo de la temperatura eutectoide. Lo que se busca es que el zinc de una u otra manera las capas de acero, en este caso el hierro, para tratar de que pues, se genere una capa protectora. Es importante antes de realizar tanto como un galvanizado, realizar procesos de limpieza tanto físicas como químicas. Cuando son físicas me refiero a pulidos, desbarbados. Son químicas es cuando estamos tratando de quitar las grasas que se puedan adherir a las superficies de los materiales, ¿no?
Estas capas que se están agregando de zinc son de espesores muy pequeños, estamos hablando de alrededor de 0.10 milímetros, es decir, una décima parte de un milímetro, extremadamente pequeñas, pero con esos espesores es suficiente para que pues, tenga una vida útil de más de una década, ¿no? Entonces, ya si queremos aumentar del espesor, pues obviamente más el costo y la vida útil va a aumentar, ¿no? No sería negocio, por lo que se busca a nivel comercial es que pues no tengan vida ilimitada. Y en el caso del nitroglizado, pues importante tomar nota de estas características. Las piezas de trabajo, al igual que pasa con el galvanizado, se llevan a una temperatura de hasta 500 grados Celsius. Los tiempos son alrededor de 4 o 5 días dentro de esos baños. Lo que se busca es que se combine, bien sea en el caso del zinc o bien sea en el caso del nitroglizado, galvanizado o nitroglizado, pues lo que se busca es tratar de que se adhiera la superficie a las capas del acero, en este caso en particular al hierro. Regálenme un segundo, Kevin, termino aquí una partecita. Eso también tiene que ver entonces con la cantidad de tiempo que vayan a estar dentro de esos baños líquidos. Cuéntenme, Kevin. Profe, es que usted dijo que los materiales, se busca que los materiales no sean tan resistentes y tan duraderos. No entiendo como el por qué, si lo que se busca es que los materiales sean muy resistentes y muy seguros, pero también la industria misma se encarga con la vida útil de ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de las pilas, Kevin. En el pasado, y lo digo en el pasado, hablando de los 80s, yo recuerdo que las pilas que utilizaba para lo que yo armo en Navidad, pues desde pequeño tengo muchas cosas navideñas. De pronto, con mis padres no tuve la posibilidad de tener tantas, pues, digamos que no posibilidad económica, pero ahora como adulto, pues digamos, me estoy desquitando de lo que pues, de niño no pude. Pero sí recuerdo que la duración en esa época era muy extensa. Hoy en día, digamos, haciendo la comparación, yo digo, prefiero comprar baterías recargables, porque pues es más rentable comparado con las del pasado. Entonces, igual ocurre con todo lo demás. Ya si uno quiere que me dura mucho más tiempo, me voy a las baterías, por ejemplo, los autos en el pasado me daban a mí hasta, no sé, 2 años de garantía. Hoy en día, si acá meses, y eso que implica, tienen una vida útil mucho más corta y ya los costos son mucho mayores. Entonces, ese es el comercio. Y debería ser, pues, obviamente, inversa, ¿no? Que tengamos la posibilidad de tener piezas, elementos, dispositivos de mayor duración, así los costos sean levemente mayores, pues, no es útil mucho mayor, pero bueno, el comercio tiene ese fin y ese objetivo, ¿no? Y en un mundo tan, llamémoslo, capitalista, una economía de un capitalismo salvaje, pues digamos que estamos amarrados a eso, al consumismo, ¿no? Es más, en la Primera Guerra Mundial lo que dejaron de fondo fue una disparada tremenda de consumismo, y eso pues obviamente para tener con qué mando de guerra, ¿no? Igual pues con las batallas o guerras pequeñas que haya en escala global para suceder lo mismo. No sé si con eso pues aclaro un poquito lo que Edwin comentó. Vale, profe, gracias. Ok. Y bueno, en las técnicas de procesado ya por aquí me apareció el letrerito de los 10 minutos. Tenemos dentro de esas técnicas de procesado, en este caso pues nos vamos a meter un poco con la posibilidad de modificar la forma que tienen las piezas, la materia que nos dan no terminada o aún por terminar, y esa materia no terminada pues es sometida a cambios que en ocasiones no son de tipo químico sino físico. Entonces aquí metemos lo que es la forja, que es algo que comentaba en unas clases anteriormente, relativa a coger una palanquilla, coger un alambrón, coger un yunque, etcétera, y a punta de golpes y estarlo sometiendo a térmicos, darle una forma. Entonces, por aquí yo tengo un video que no se lo voy a pasar, lamentablemente el tiempo este semestre va a ser mucho más corto, o es mucho más corto, la espada samurái,
Es interesante porque muestran cómo es ese proceso que no es tan tecnificado, sigue manteniendo costumbres 2000 años y que hoy en día pues la ciencia se asombra de ver cómo se logran algunos tipos de aceros con una tecnología donde ni siquiera hacer mediciones de temperatura, porque todo es a ojo del experto, del maestro en este caso de este tipo de procesamiento. Pues hay varios maestros involucrados, el maestro que busca el material, el maestro que coge el material y le da forma, el maestro que a esa forma le dan todo es un template, y uno último que lo que hace es colocarle un mango a la pieza y entregarla como, obviamente hoy en día una pieza de museo, ¿no? Como tal. Eso dentro del proceso de forja, que puede ser desde lo más simplista, como tratar de hacer un arado, un asadón, una pala, etcétera, hasta eso que les estoy comentando, como lo es la espada samurái, que ustedes pueden buscar, pueden por ahí digitar y guardar la información. La espada del samurái bajo iessantana.adi. Entonces, la espada del samurái trabajo IES Santana, una manera de encontrarlo en YouTube. Es como una hora más o menos, por eso les digo que no hay tiempo, pero me pareció muy llamativa y es de la History Channel. Dentro de esos procesos de modificar la pieza, que sería una materia aún no acabada, pues también tenemos procesos de moldeo. En este caso de los procesos es tomar la pieza o tomar la materia prima, fundirla y luego llevarla a unos moldes que pueden ser de arena para la fundición más va a haber, o que puede también llevarse a otros tipos de moldes que pueden ser de otros materiales como el mismo yeso, como el mismo material metálico o en ocasiones polimérico. Y hay otro que me interesa mucho y me llama mucho la atención, que es la fundición a la cera perdida, que es para el oro, y cómo pues se generan esas que pues hoy en día son muy costosas por el costo que hay del gramo de oro relativo a lo que es dijes, cadenas, gargantillas y demás. La pulvimetalurgia, que es la metalurgia de polvos, donde pues se está involucrando la posibilidad de trabajar con elementos muy de punto de función muy como el tungsteno, donde pues es imposible fundirlos, pero sí se pueden llevar a polvo y mediante compactado y temperaturas altas que no van a llegar al punto de fusión, tratar de darle una forma. La comprensión isostática en caliente, que es un proceso que se le aplica sobre como los aceros y las aleaciones de aluminio, donde se busca que el material vaya hasta un límite de deformación, sobre todo para la parte de láminas. Y el eje más sencillo es, digamos, en los bombillos, desde esos cabezones antiguos que eran incandescentes hasta los de hoy en día, vemos que la parte que buscamos es, digamos, un cabezal metálico, que es el que permite pues, que haya contacto con la energía eléctrica, y ahí hay ese proceso de la compresión, es decir, láminas que se llevan hasta ese grosor y se deforman para darles ese formato cilíndrico, que de una u otra manera para otros tipos, antes de llegar hasta esos espesores tan minúsculos, se van a fracturar. Voy a pasar aquí a la parte de los procesos de forja. Tenemos la laminación, que es coger entonces palanquillas o láminas muy gruesas y irlas reduciendo de tamaño. La extrusión, que es similar al trefilado, pero lo que busca es reducir el tamaño de los alambres hasta los que nosotros manejamos en la parte comercial. Y la extrusión, que se hace sobre todo en la parte polimérica, pero también se lleva también a la parte de los metales, y es generar tubo, ¿no? La parte de tubería. También lo que es, por ejemplo, para hacer los tapados de los autos, es decir, además de estar reduciendo el espesor de la lámina, también dan unas formas, tiene que ver un poco con isostática en caliente, pero la compresión llega a valores de escalas de milímetros, mientras pues en el caso del estampado estamos hablando de espesores. Bueno, voy a adelantar aquí un poquito porque el tiempo corre. Acá tenemos unas imágenes de la laminación y cómo cuando se está aplicando ese proceso, es decir, la palanquilla entre rodillos, estamos viendo que se reduce el espesor, pero los granos superficiales se aplastan. Entonces, después de esto se debe someter la pieza en tratamiento térmico, elevar la temperatura para que se alivien tensiones y poder continuar con la reducción de ese calibre. Aquí vemos también
otras formas que se pueden decir, pues no solamente láminas, entonces lupias, planchas, tochos, perfiles, en este caso no solamente para la parte estructural, sino para la parte de ferrorollos, en este caso de la parte de aceros o aluminios, la parte de planchas o láminas, barras de cualquier tipo, y en esto que son aros, también para la parte de tubería, ¿no? Tipo metálico. El conformado, y acá lo que estamos viendo es que se le da un material metálico, y me refiero a lo que está a la derecha, entonces vemos cómo se le pueden dar formas dependiendo de la matriz como tal, hasta la posibilidad de reducir de entonces, cargas, o cambiarle completamente la forma como vemos aquí al material, pero estando ese material pues a unas altas temperaturas. Entonces, acá entonces la posibilidad de generar mediante altas presiones un elemento metálico, una pieza, pero que después se tiene que someter a un sandblasting o a un pulir detalles de la pieza. En el caso del estirado es muy parecido al laminado, pero ahora estamos trabajando con varillas que pueden ser huecas o macizas. En el caso de huecas, podemos sacar cómo es la tecnología de irle reduciendo el espesor, pero tratando de mantener entonces la parte socavada o el hueco, ¿no? De esa. Acá vemos para la reducción entonces de varillas de diámetros muy grandes a diámetros muy pequeños mediante trefilado. Bimetalurgia, que en el fondo es coger un material metálico en forma de polvos, agregarlo entonces en un molde y luego compactar apoyados entonces de gradientes elevados, pero que están por debajo de las temperaturas de fusión del elemento. Los procesos de sinterizado o sinterización, en el fondo es posible mediante altas presiones y altas temperaturas que se reduzca entre los granos de los materiales que estamos aquí, ¿cierto? Reducir entonces el espacio de esos intersticios. Entonces lo que se busca es que haya una unión no solo física sino química. Aquí se habla aquí prácticamente ya de una unión química debido a esas altas presiones y altas temperaturas. Bueno, esto lo voy a editar conformado superplástico, que es muy similar a lo que les decía, utilizado en la industria aeronáutica, la parte aeroespacial también, y hasta en una industria muy simple, de algo muy cotidiano como la ropa, yo les decía, conformado plástico o el superplástico, ¿no? Como tal. Y bueno, vamos a dejar por ahí, ya queda menos de un minuto. Nos vemos ahorita en los niveles parados, los que comienzan la exposición para arrancar este proceso. Nos vemos ahorita, muchachos. Gracias,